tardes y bienvenido a la primera conferencia del año del ciclo ECO 2013, que este año tenemos un año muy interesante, yo creo que como todos los años. Como todos saben, este ciclo de conferencias está dentro de las actividades de lo que es nuestra cátedra IAT dentro de la Universidad de Sevilla, cátedra IAT de Ingeniería y Gestión del Conocimiento. Hoy, como todos saben, tenemos aquí al profesor Fernando Faces para hablarnos de un tema evidentemente candente en este momento, importantísimo, como son las tendencias globales y estrategias empresariales, y para ver si ya tenemos o no luz en el horizonte. Ahora les presentaré al ponente. Antes que nada, quería darle la bienvenida también a Emilio Freire, que es, como todos ustedes saben, nuestro director de la cátedra IAT, y al que pues le pido que dé su palabra y su bienvenida en primer lugar antes de la presentación de Fernando Faces. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo simplemente sumarme a las palabras de Miguel Ángel y expresar la satisfacción de compartir esta mesa y esta charla con Fernando, que es un profesor economista de prestigio y que yo creo que honra al ciclo de conferencias y una inauguración del año ECO pues espléndida, ¿no? Que es difícilmente mejorable, ¿no? Muy bien, pues yo agradeceros a ambos y a José Manuel, que no está hoy, ¿no? Primero la oportunidad que me habéis dado, porque el centro IAT yo lo conocía por sus actividades, por lo que me contaban, no había estado dentro del... Y la verdad es que es un milagro en Andalucía lo vuestro, o sea, es una cosa encomiable, y más ahora que estáis saliendo al mundo desde hace ya tiempo, ¿no? Es un ejemplo de lo que puede hacer Andalucía sin descomponerse, trabajando, perseverando todos los días y esforzándose y teniendo creatividad. Por lo tanto, yo me considero un privilegiado el estar hoy con vosotros aquí. Entonces me voy a levantar porque además, como están grabando al fondo, he dicho quiero una copia, porque normalmente de las conferencias no sueles tener nunca algo, ¿no? Y primero por estar un poco más cerca de vosotros, ¿no? Puedo bajarme, ¿no? Y moverme por aquí. Tienes absoluta libertad. Bueno, primero deciros un poco que yo veo las cosas un poco mejor que hace un año, sin duda alguna. En un artículo que escribí, veo luz en el horizonte, ¿no? Pero hay que trabajárselo todavía. Voy a hacer una exposición, primero de cómo observo la economía internacional, más vosotros además que en estos momentos estáis en Latinoamérica, estáis en África, estáis en toda Europa, creo que saber un poco cómo es previsible que el mundo avance en estos próximos años va a ser importante. Ya sabéis que los economistas distinguimos entre tendencias y ciclos, ¿no? Las tendencias son movimientos tectónicos donde influyen muchas variables demográficas, sociales, políticas. Los ciclos económicos van más ligados a las variables que entendemos nosotros más económicas, micro y macroeconómicas, renta, empleo, riqueza, mercados, crédito. Pero ambas se entrelazan, ¿no? Y el mundo está cambiando en estos últimos años con una tendencia de largo plazo, pero la crisis lo que está haciendo es acelerar esos grandes procesos de cambio. Uno que yo estoy viendo y que vemos todos es el proceso del poder, ¿no? Cómo está... Hemos pasado de las décadas donde había dos grandes superpotencias, los años siguientes donde hubo una única, que es Estados Unidos, y en estos momentos, gracias precisamente a que los países emergentes son los que están sosteniendo el mundo, están demandando su cuota de poder, y dentro de poco veremos cómo el Fondo Monetario Internacional pues pone en pie de igualdad pues a China o a India, de países como puede ser Europa. Y veremos cómo los países occidentales, que habíamos ocupado una posición de privilegio, que habíamos vetado las grandes decisiones, tanto en el grupo de los 20 como en el Fondo Monetario Internacional, vamos deslizándonos hacia una situación. Ni el propio Obama ya se plantea el dirigir el mundo él solo. Va a ser una época, esta década, una década de cooperación estrechísima, donde sobre todo los países latinoamericanos, países asiáticos, van a coger mucho más poder. Pero es que esto no solamente es la parte política es una consecuencia, de alguna manera, de la evolución social, demográfica y sobre todo económica, ¿no? La gran paradoja de este siglo es, de estas 2 o 3 últimas décadas, es que son los países emergentes los que han estado financiando, los que han sido los banqueros de los países desarrollados.
Ellos han trabajado duro, ellos han consumido menos que lo que han ganado, ellos han tenido un ahorro excedente, no han sido capaces al principio de aplicar todo su ahorro a impulsar las inversiones del país y nos han estado prestando ese dinero a países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Irlanda, como España, en fin, todos los países. De tal manera que hemos vivido en esta última época, décadas, como dos mundos, ¿no? El mundo de los que viven por encima de sus posibilidades porque se gastan su renta y la de los demás, y el mundo de los países que han trabajado, que han generado renta, que han consumido una parte nada más en consumo interno de familias y el resto lo han dedicado a exportaciones o a inversión en infraestructuras o se lo han prestado al resto del mundo. Esto es importante porque el poder político está muy en función del poder económico, ¿eh? Y por lo tanto el mundo que viene es el mundo de aquellos países que en estos momentos siguen teniendo en sus manos la sartén por el mango, puesto que siguen siendo necesarios para financiar este proceso de endeudamiento que ha tenido el país desarrollado. O sea, tenemos a Estados Unidos con una deuda pública tremenda que llega al 100% del PIB, con un déficit público muy alto, con unas familias todavía muy endeudadas. Lo mismo pasa en Irlanda, lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en España. Y ese desfase entre lo que, digamos, entre la deuda que tenemos y el valor de nuestros activos, que se han depreciado tremendamente, está siendo cubierto por financiación externa. Lo hemos padecido en España porque hemos visto qué es lo que ha ocurrido a la banca española, qué ha ocurrido a las empresas cuando esos mercados financieros, que eran dineros que venían de Alemania, de China, de Italia, de países árabes, se han cerrado, o sea, han dudado de que éramos capaces de devolver y hemos visto qué ha pasado, ¿no? Cuando un Santander, un BBVA, bancos importantes, las emisiones que habían hecho les vencían y no eran renovadas por falta de confianza. Nuestra deuda no era aceptada y hemos tenido que paralizar la máquina y hemos visto como el desempleo se nos ha ido hasta el 26%. Entonces es muy importante recuperar esa confianza, pero también es importante ver cómo el mundo está cambiando, de cómo esos países pues tienen ahora un poder financiero sobre los demás y van a reclamar sin duda alguna. Pero hay una parte también importante de cara a las estrategias empresariales y es que posiblemente los 10 próximos años los mercados que más van a crecer y por lo tanto donde más mercado se va a crear y más oportunidades se va a crear para las empresas son precisamente en esos países, ¿eh? Estamos hablando de países como hemos dicho, todos los países asiáticos, China, India, Rusia, en África, África del Norte, Sudáfrica, en Latinoamérica, pues todos los países como Brasil, México, Perú, Chile, van a tener un crecimiento muy por encima del resto de los países, por una sencilla razón, porque los países desarrollados tenemos que desendeudarnos, tenemos que reducir esa deuda, y esa deuda no la podemos reducir en un año ni en dos, vamos a necesitar 10 años. El ejemplo más claro está en el déficit público, que nos quieren hacer que lo bajemos al 3% en 2014 y les estamos diciendo, no podemos dejarnos respirar, Bruselas y mercados financieros, para reducir un déficit que estuvo en 11%, llevarlo al 3%, pues necesitamos 4 o 5 años más, ¿no? Y esto además va a ocurrir y en el próximo Consejo Europeo seguramente, a cambio de más reformas, nos van a dar más calendario. Cuando tú te has consumido, has gastado lo que vas a generar y trabajar en los 10 próximos años, esa deuda luego pagarla tampoco la puedes pagar en. Por lo tanto, este proceso que van a tener los países desarrollados va a determinar qué necesitemos de la financiación de esos países y sobre todo que esos países van a ser los que van a generar las grandes oportunidades de mercado. En estos momentos China y países asiáticos están preocupados por desarrollar el consumo de sus ciudadanos. Para que os hagáis una idea, en China concretamente puede haber pues un 40% de la renta destinada al consumo, el resto se destina a inversión, exportaciones. En España, en cualquier país desarrollado, ese 40 es un 60 o 65 o 70% de consumo interior. El consumo interior en los países desarrollados está cayendo y en estos países está subiendo. Se está creando una clase media, ¿no? Pero imaginad lo que son 15.000 millones de chinos pasando a la clase media. O sea, es un mercado impresionante el que se está abriendo. De aquí que las empresas estén situándose de cara al futuro
Algunas ya están situadas, como pueden ser los grandes bancos nuestros, o las constructoras, o las promotoras, en esos países. Primero nos hemos ido a Latinoamérica, pero ahora nos estamos acercando a países del este, sobre todo países asiáticos, que son los que verdaderamente van a crear consumo, van a demandar nuestros productos en los próximos años. Dicho esto, hay una serie de movimientos, por lo tanto, preocupantes, otros estimulantes. El envejecimiento de la población es otro de los temas más preocupantes en los países desarrollados. Estamos en una relación de un pensionista no llega ya a 2 trabajadores, está en el 1,9. Esto es insostenible. Pero además, si esos 2 trabajadores que van a trabajar para ese pensionista son estos jóvenes que están ahora en el desempleo, ese 50% de desempleo, y encima que van a ser 1000 euristas, ¿quién va a pagar las pensiones? Decía, aquí hay otro tema importantísimo que tenemos que tomarlo, pero así, cogerlo por los cuernos, resolver el problema del paro juvenil y sobre todo ver qué sociedad de bienestar podemos sostener, cómo la hacemos más eficiente para que la tengamos que recortar lo menos posible, porque la evolución demográfica y la evolución de la población activa no nos está ayudando nada en esto. Este es el gran tema que tienen que resolver los políticos europeos y probablemente los políticos españoles de cara al futuro, una vez que salgamos de esta crisis. Es decir, que hay una serie de movimientos, algunos de ellos son favorables, otros son preocupantes, pero sin duda alguna, esta crisis lo que ha hecho es acelerarlos, tanto en la preocupación como en la... Un tema que suele ocurrir en el final de las crisis es que todos los países intentan protegerse. Todo el mundo quiere crecer, todo el mundo, hay un movimiento a cada uno preocuparse de lo suyo y sálvese quien pueda. Sabéis que las reuniones del G20, que es la de todos los países más importantes del mundo, se vienen reuniendo con frecuencia desde el principio de la crisis. Al principio lo hacían cada 2 meses, ahora ya cada año, y ha habido un movimiento de decir, oye, vamos a cooperar entre todos, vamos a coordinarnos, porque si cada uno sale con sus políticas, esto va a ser un desastre. Y el gran riesgo para la salida de la crisis es que cada uno se preocupe de lo suyo y, por ejemplo, empiece a devaluar su moneda. Empieza uno, después lo hace otro, son las devaluaciones competitivas. Al final lo hace todo el mundo y si lo hace todo el mundo no ha servido para nada y empeora las cosas. O, por ejemplo, empezar a levantar aranceles para que no entren las importaciones. Empieza uno, sigue otro y cuando se han descuidado han hecho todos lo mismo y lo que hacen es deprimir el comercio internacional y el crecimiento. En estos momentos vuelve a haber cierta preocupación en este sentido. En el G20 han estado tratando este tema. Por ejemplo, para poneros una idea, los americanos en estos momentos necesitan imperiosamente, agobiantemente, que su moneda, el dólar, se deprecie con respecto al euro y con respecto al yuan y al yen. ¿Para qué? Son sus grandes mercados para facilitar las exportaciones hacia esos mercados y al mismo tiempo que si no tira la demanda interna, el consumo de las familias, por lo menos tiran las exportaciones y salir. Pero claro, se encuentran con que, por ejemplo, Japón está en una depresión, deflación, desde hace 12 años, de la cual no ha salido todavía. Ha estado viviendo fundamentalmente de las exportaciones y necesita una moneda no repreciada o sobrevalorada con respecto al dólar, sino todo lo contrario. Entonces, en estos momentos, Estados Unidos está practicando una política monetaria de meter mucho dinero en la banca, dinero que hace que los tipos de interés bajen muchísimo, están casi en el 0,25% los del Banco Central, y esto lo que determina es que, bueno, pues los capitales fluyen, en vez de hacia el país, fluyen hacia los países que tienen mayores rentabilidades. Bueno, pero el problema es que eso, cuando llega ese dinero a Japón o a China, lo que hace es repreciar sus monedas, lo que hace es subir de valor sus monedas y eso les perjudica. ¿Por qué? Porque automáticamente sus exportaciones se encarecen. Entonces aquí hay un juego. El otro día anunciaban que el Banco de Japón pues lo que iba a hacer es provocar inflación. Intentar, fijaros la paradoja, en vez de controlarla, provocar inflación por encima del 2%. ¿Cómo? Metiendo mucho dinero, bajando mucho los tipos de interés. Entonces hay una guerra a ver quién tiene el tipo de interés más bajo, con el objeto de que el yen se mantenga barato. Pero es que los chinos dicen, oye, mira, nosotros necesitamos tiempo.
Nosotros queremos apostar por el consumo interno, entre otras cosas porque no nos fiamos de vosotros, porque si fuera por vosotros, por lo que os podemos exportar, estando como estáis metidos en el hoyo, menudo negocio hubiéramos hecho. Nosotros necesitamos, para los 10 próximos años, necesitamos desarrollar nuestro consumo interno, pero para eso necesitamos tejer una sociedad del bienestar que le permita a los ciudadanos consumir con cierta tranquilidad, tener una pensión, tener algo. Necesitamos tiempo. Y mientras necesitamos tiempo, mientras construimos ese consumo interno, que va a ser bueno para vuestras empresas, necesitamos exportar. No podemos cambiar en 2 minutos. Por lo tanto, yo el yuan no lo puedo dejar que se reprecie con respecto a las otras monedas. Tengo que mantenerlo. Puedo hacer lo que he hecho, y de hecho es así. China lleva 1 año y medio o 2 años revalorizando su moneda poquito a poco, para ayudar a Japón, para ayudar a... Pero no pueden hacer un cambio brusco, porque entonces se quedarían sin exportaciones, cuando todavía no han construido un mercado interno. En unas palabras, en estos momentos hay una especie de pugna para ver quién sale mejor y quién me ayuda. Es decir, todo el mundo quiere pasar el costo del ajuste al país vecino, ¿no? Esto importa mucho para los que tenéis negocio exterior, exportaciones, porque hay mucha volatilidad de los tipos de cambio. O sea, ahora en estos momentos, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el yen? ¿Qué va a pasar? Solo diría del euro una cosa, que nosotros los europeos somos los más dogmáticos y, digamos, los más valientes, y nuestro Banco Central Europeo dice que si se reprecia el euro, que estupendo. Ayer venía un artículo en el ABC de Jürgen Donges, que fue presidente del Comité de Sabios, amigo de San Telmo, que es amigo mío también, y decía en su artículo: somos tan buenos los alemanes que somos capaces de aumentar las exportaciones incluso repreciándose el euro. Podemos soportar hasta un 17% más del valor del euro y no nos enteramos. Bien, esto Alemania, pero los demás países, si el euro se encarece, nuestras exportaciones lo sienten, ¿no? El problema que tenemos aquí con el Banco Central Europeo, que es muy ortodoxo, viene del Bundesbank, y ahí se da prioridad al control de la inflación. Cuando hay un proceso de devaluación de una moneda, normalmente hay inflación. ¿Por qué? Porque se encarecen las importaciones. Y en el caso nuestro, que es energía, entonces una devaluación provoca inflación. Si yo tengo como objetivo, Banco Central, controlar la inflación, no quiero devaluación. Entonces, en este sentido, las previsiones que hay es que casi todos los países van a intentar depreciar sus monedas, pero que el Banco Central se va a mantener firme, ¿no? Lo cual no nos va a ayudar. En una palabra, países como España, que no podemos devaluar, primero porque no tenemos ya la moneda, la peseta, segundo porque el Banco Central Europeo no quiere dejar que la moneda se deprecie porque tiene temor a la inflación. Nos ha tocado esto que llamamos los economistas la devaluación interna. Es decir, si no cae el valor de la moneda, tiene que haber reducción de costos en las empresas, reducción de costos en la administración, reducción de costos en las autonomías, unidad de mercado para reducir costos. Tenemos que tener moderación salarial, tenemos que bajar los salarios, tienen que bajar los márgenes de las empresas, que está ocurriendo, y con estas 3 cosas conseguimos aumentar la productividad y la competitividad. Si a esto le añadimos pues innovación, tecnología, recursos humanos, y salimos fuera, pues entonces aumenta la competitividad y vía exportaciones empezamos a salir. Está ocurriendo, y ahora me paso del ámbito internacional al nacional. En estos momentos en Estados Unidos las previsiones son de que salgamos con un crecimiento del 2%, va a tirar, pero no mucho de... Los países asiáticos tienen unas buenas perspectivas. China pasó un mal año a final de año, un crecimiento del 8,2, que fijaros, multiplica por 4 el crecimiento de Estados Unidos. India puede estar entre un 4 y un 5. Latinoamérica depende del país que sea, pero puede ir desde el 3,5 al 5% de Brasil. México estaría entre un 4 o 5. Probablemente Perú también hará un buen año. Entonces tenemos ese país de los que han vivido por debajo de sus posibilidades tirando de los demás. Europa, bueno, hemos tenido noticias de que, bueno, a Alemania le está yendo bien, puede tener un crecimiento en torno al 1,5% este año que viene. Francia va a estar medio estancada. Y los demás países, entre ellos Irlanda, que está creciendo ya, Irlanda ha hecho los deberes y está saliendo, los demás países como Grecia o como España vamos a estar durante el 2013 todavía con crecimiento negativo,
con un final de año posiblemente mucho mejor que el principio y con un 2014 que empezará el crecimiento en torno al 1, 1,5. La salida de la crisis en este momento es más política que económica. La salida de la crisis, yo creo que el camino de salida está trazado. Sabemos todos lo que tenemos que hacer ajustes, pero también tenemos que hacer reformas que mejoren la economía, reformas de la administración central, de hacerla más reducida, de hacer más reducidas las autonomías, de aumentar la eficiencia, mercado único, eliminar burocracias, reforma laboral hay que insistir en ella, energía, reducir el costo de la energía, o sea, sabemos lo que hay que hacer. Y son las reformas la base del crecimiento, más que los ajustes. El problema es político en el sentido, ¿van a tener la suficiente fuerza, voluntad y credibilidad gobiernos como el español para decirle a sus ciudadanos, nos queda poco, hay que seguir adelante con recortes, con sacrificios? ¿Va a haber esa credibilidad? En Europa, sabemos que Europa entramos, pero ya no tenemos salida hacia atrás. Europa es un edificio que tiene una puerta grandísima de entrada, pero no tiene ni gatera de salida. O sea, si salimos de Europa nos arruinamos todos. Entramos locos, sin saber, al paraíso. Y no está en paraíso. Hay que trabajar. Y encima nos hemos vuelto locos con el dinero fácil, con los tipos de interés baratos, que todo eso nos ha traído Europa, con los tipos de interés reales negativos, la tasa de inflación superior a la tasa de interés, me compro una cosa hoy, mañana vale el 10%, le pago al banco el 3%, esto es un negocio. Entonces la salida de Europa es una salida hacia adelante. Es una salida en la que tenemos que ir a una unión política. Es una salida en la que ahora tenemos cada uno nuestro presupuesto y tenemos que ir a un presupuesto único. El presupuesto que se ha estado discutiendo estos días en Bruselas es el 1% del PIB, una tontería. Tenemos que ir, si los presupuestos de los países son el 40 o el 50% del PIB, que menos que tuviera un 30% de Europa. Pero esto es ceder poder político. Esto es que Francia ceda, que Inglaterra ceda, que España ceda. Los que estamos más castigados por la crisis no nos queda más remedio que ceder. Grecia, Irlanda, España estamos por la labor. Estamos vendidos y tenemos que ceder. Pero Francia se resiste. Inglaterra dice que se va. Es difícil. Pero yo os digo una cosa, no hay que perder la esperanza, porque os voy a decir que en los 3 últimos años se ha avanzado más, perdón, os estoy dando la espalda, se ha avanzado más que en 20 años. En estos momentos se han dado cuenta que para poder avanzar, está habiendo acciones a corto plazo y acciones a largo plazo. A corto plazo ha habido una cosa, se ha creado un fondo de 750.000 millones para ayudar a aquellos países que tengan problemas con su deuda, con la prima de riesgo. Esto no lo teníamos hace unos años. Un Banco Central Europeo que está cambiando. Fueron 10 palabras las de Draghi en el verano pasado que dijo: el Banco Central no está dispuesto a que el euro se descomponga y va a hacer todo lo que pueda. Y les advierto que es suficiente para que esto no ocurra. Simplemente estas palabras de un Banco Central que puede crear todo el dinero que le dé la gana, le dio la vuelta a la torta. De la prima de riesgo del 7% pasamos al 3,5 o 3,8 que tenemos ahora. Es decir, ha habido avances importantísimos. Y en el largo plazo, ¿qué? En la construcción de la unión política, que es nuestro camino, se ha aprobado la unión bancaria. En principio se dice el banco supervisor que supervise e inspeccione todos los bancos. El siguiente paso es crear, que lo daremos, si no este año el siguiente, crear un fondo de garantía de depósitos único, que cualquiera de los ciudadanos depositantes de cualquier banco tenga la misma garantía. Y tercero, que haya un mecanismo también para decir cuándo un banco conviene que siga o cuándo hay que liquidarlo. En definitiva, vamos camino de tener una unión bancaria, que es la otra parte. Y vamos camino también, cuando esto ocurra, de tener una unión presupuestaria, es decir, que los presupuestos se debatan en los países, en los parlamentos, pero que se aprueben, se vigilen, se controlen desde Bruselas, de tal manera que la responsabilidad sea la misma para todos. Lo que Alemania no está dispuesta, que es la que está tocando, poner el dinero, a decir, yo pongo el dinero y ahora esto se lo gastan como quieren. Yo me estoy ajustando el cinturón, yo estoy cerrando colegios, yo estoy haciendo y ellos no. Esto no puede ser. Entonces, Alemania está pidiendo, antes de nada, cesión de soberanía, y esto van a ser, no un año, van a ser seguramente 10, 15 o 20 años los que vamos a estar trabajando, avanzando poco a poco en este sentido. Y esto los mercados financieros lo van a reconocer
y lo están reconociendo ya, y estáis viendo cómo desde el verano del año pasado las cosas están cambiando. Hay más confianza. Necesitamos recuperar la confianza de aquellos que nos han prestado el dinero y que nos tienen que seguir prestando durante 5 años más, porque todavía tenemos que desendeudarnos. Y está siendo así, está siendo así. Es decir, en estos momentos, si nos fijamos, esto que he hablado de la devaluación competitiva se está produciendo y teniendo sus efectos. Hoy hemos conocido los datos de la balanza comercial. La balanza comercial española es, después de más de 20 años, es positiva. Si quitamos lo que es la energía, que es lo que nos... O sea, el déficit que tenemos de energía son 45.000 millones de euros. Poner eso en pesetas a lo que sale. Pues bien, si quitáramos ese déficit energético, en estos momentos tendría España, por primera vez después de muchos años, un superávit de exportaciones por encima de las importaciones de 15.000 millones. Tendríamos con Europa incluso superávit de 7.000. Pero además, lo bonito de esto es que no solamente es el mercado europeo, es que estamos abriéndonos a otros mercados. Latinoamérica, en África están creciendo las exportaciones tremendamente, toda la parte de Marruecos y tal. Estamos también los países asiáticos. Cuando se habla de cambiar el modelo productivo de España, no se trata de un sector cualquiera, son todos que tienen que lanzarse al mundo, que tienen que exportar, que tienen que deslocalizar. Esa es la gran transformación, no es la transformación de la renovación, no, son todos abriéndose a competir. Yo comentaba hace un momento con vuestro presidente, decía, la innovación, que es un tema vuestro, la innovación cuando verdaderamente brota con fuerza es cuando estás compitiendo con los mejores en los mercados internacionales. Ahí es cuando estás aprendiendo. Ahí es que cuando vuelves a la empresa hay que hacer esto. Y siempre ha ocurrido en España que cada vez que nos hemos abierto, hemos progresado. Y en estos momentos estamos en ese momento, le toca a la mediana empresa ahora. Hasta ahora han sido las grandes. Han sido los grandes bancos, las grandes constructoras, las grandes promotoras. El cambio profundo que se va a dar en España va a ser la mediana. Va a salir fuera. Está saliendo ya. Algunos llevan ya tiempo. En Alemania el soporte de la industria es la empresa mediana y el de la exportación también. No nos equivoquemos. Y es el paso que estamos dando. En estos momentos hay moderación salarial. En estos momentos los costos laborales sanitarios están descendiendo. En estos momentos la productividad del país está aumentando. Esto está fomentando las exportaciones. También hay una voluntad por parte de las empresas de salir estratégicamente. No podemos hacer como las anteriores crisis, que cuando todo pasaba, cuando se recuperaba el mercado interno, nos olvidábamos del exterior y volvíamos para casa. Esta vez no puede ser así. Y vosotros sois un ejemplo en AIT. Un ejemplo, pero no improvisado, con tiempo, de cómo hay que ir abriendo los mercados, de cómo hay que tener una cuota de mi producción puesta en esos mercados, de cómo hay que diversificar, porque la internacionalización no solamente es crecimiento, es diversificación, es poner los huevos en muchos sitios, para que cuando sobrevenga una crisis, si hay medio mundo creciendo y otro no, yo no me hunda, que es lo que le está pasando, por ejemplo, al BBV y a Santander, que tienen más de la mitad de la cuenta de resultados en esos países, y son los que están aguantando. Y esto le toca a la empresa mediana también hacer. Por lo tanto, digamos, no hay que ser pesimistas en ese sentido. Estos datos, por ejemplo, unido a otra cosa, tenemos mucho endeudamiento, pero una de las características del endeudamiento de España es que la tiene con el exterior. No es lo mismo de ver a tu primo, a tu hermano, que de ver a unos señores que no te conocen. Japón, por ejemplo, tiene un endeudamiento muchísimo mayor que el nuestro, pero la deuda de Japón la financian los japoneses. Por eso el yen y su deuda no tiene ningún problema. Entonces es muy importante no solamente reducir la deuda, no, esa deuda externa, eso que debo a estos países, a esos fondos de inversión, a esos bancos, ir reduciéndola. Y en economía hay un saldo de la balanza de pagos, que es la balanza en cuenta corriente, que expresa las nuevas necesidades de financiación que tienes cada año. Si el saldo en la cuenta corriente es positivo, quiere decir que estás reduciendo la deuda. Si es negativo, quiere decir que la estás aumentando. La deuda es el depósito y el grifo de entrada es el esto. Entonces hemos conseguido, después de muchos años, hemos pasado, fijaros, en el año 2007, el déficit de la balanza de cuenta corriente, lo que teníamos que aumentar nuestra deuda externa cada año, era el 10% del PIB. Más de 90.000 millones todos los años, de aumento de la deuda. Hemos conseguido cerrar el grifo a cero este año.
A partir del año que viene, la deuda externa ya no va a seguir aumentando, va a empezar a bajar. Y esto para los mercados financieros les da una confianza tremenda, es decir, sí señores, lo estáis haciendo, os renuevo y os bajo los tipos de interés, que es lo que está ocurriendo. Os habréis dado cuenta cómo la deuda pública ha ido bajando, 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 y cómo en este último mes no solamente se han abierto los mercados para el BBV y el Santander, sino que prácticamente todas las compañías del IBEX han hecho emisiones y las han colocado perfectamente, incluso a un tipo de interés inferior que el Estado, al 3,5. Gas Natural, una serie de empresas. Estamos recuperando la confianza. Se están creyendo que no lo hemos tomado en serio. Y esto automáticamente supone, ¿sabéis lo que supone solo para el Estado los intereses que paga cada año? Pues son casi 30.000 millones, solo el Estado. 30.000 millones es más que lo que se paga por el desempleo. Si eso lo reducimos a la mitad, el crecimiento va a ser... Pero es que luego estamos todos los particulares y todas las empresas y los bancos, que esa deuda es tremenda. ¿Cuánto pagan de intereses por refinanciar los créditos? ¿Qué ahorro tendríamos de intereses si creen en nosotros? Estaríamos hablando... no de 40.000, estaríamos hablando igual de 200.000 millones. Estaríamos hablando del 20% del PIB. Estaríamos hablando de crecer ya. Es decir, es muy importante recuperar la confianza y eso va a traducir en un ahorro de intereses y eso se va a convertir en consumo, en inversión. Y estamos en el camino. Por eso cuando el otro día, que yo ya había escrito mis 2 artículos diciendo luz en el horizonte, vino la que nos vino, con ese rebrote de corrupción que hemos tenido otra vez, ¿no? Dije, Dios mío, en el peor de los momentos. Cuando los mercados están diciendo pueden y están creyendo nosotros, ¿qué va a pasar ahora? Y afortunadamente parece que al principio se pararon y han vuelto, pero aquí... Y esto lo quiero decir porque creo que lo tenemos que decir. Las reformas no se acaban en la energía, no se acaban en el mercado único, no se acaban en la educación, solo que es importantísima porque la educación es base de la ciudadanía y de los políticos. No se acaba en la reducción de la administración, que es importantísima y es con lo que todavía nos han metido, que es hacerse el harakiri ellos mismos. Y no se acaba con las autonomías. También necesitamos, y lo está demostrando el hecho de que cada día salta un caso de corrupción, necesitamos una regeneración de cada uno de nosotros, sobre todo de los gobernantes, de los sindicatos, de los banqueros, de los empresarios, la escalera hacia abajo y de los ciudadanos. Y una regeneración de valores, por ejemplo, la decencia. Esa palabra que decían nuestros abuelos y que lo resumía todo, es un tío decente. Luego otros más finos, honesto. La responsabilidad, ¿os habéis dado cuenta que en este país nadie es responsable de nada? El gobierno dice que no, que esto es una catástrofe natural, que viene de Estados Unidos, que tal. No quisieron reconocer. Los banqueros dicen que tampoco, que ellos no tienen la culpa, que ellos lo han hecho bien, pero si todas las comparecencias. Los sindicatos dicen, no, los responsables son los empresarios, que son unos golfos, que solo piensan en el corto plazo, que solo piensan en enriquecerse, que solo piensan en especular. Los trabajadores dicen que tampoco, y los ciudadanos decimos, no, nosotros pobrecitos no vamos aquí. Los que estamos pagando, decimos. Cuando una sociedad pierde la responsabilidad, nadie es responsable, está enferma totalmente. Si tú has decidido en libertad una cosa, tienes que ser consecuente y asumir las consecuencias. Si son buenas, para que te aplauden, y si son malas, te tienes que hacer tú con ellas. No hay ninguna acción humana que no tenga un resultado. Y normalmente una repercusión moral, para bien o para mal. Entonces, este concepto de responsabilidad es que lo hemos perdido completamente. Desde luego no voy a decir nada de lo del trabajo y el esfuerzo. Y que aquí el que progresa es por méritos, porque lo hace bien. Que eso ha desaparecido en las escuelas. Entonces, esta regeneración, la pregunta es ¿por dónde se empieza a regenerar el país? ¿Por abajo o por arriba? Teóricamente los más poderosos, yo siempre he dicho, todos somos responsables, pero evidentemente la responsabilidad y el poder van unidos a más poder,
más responsabilidad. Debiera de venir desde arriba. Sin embargo, daros cuenta una cosa. Cuando sobrevienen estas crisis que son sociales al final, ¿dónde encuentras tú la verdad? ¿Dónde encuentras tú la solidaridad? ¿Dónde la encuentras? ¿En las raíces? ¿En el pueblo? ¿En la gente que anda por la calle? ¿O en los poderosos? ¿Qué estamos viendo en la tele estos días? Se ayuda a la gente desde abajo. Quiere decir, el árbol está vivo. Y está vivo en sus raíces. Luego tiene que ser, desgraciadamente, de abajo arriba. ¿Pero cómo? Exigiendo a los políticos que hagan su propia catarsis. Esa es la oportunidad. Yo no digo hacer una revolución y salir a la calle, no, digo una presión de cada uno de los ciudadanos en la hora de votar y en la hora también de opinar y en la hora de la sociedad civil. Hay que exigirle a este gobierno que haga la gran regeneración. No solamente los valores, también las instituciones. Por ejemplo, si no hay transparencia, si los partidos y los gobiernos no están obligados a rendir cuentas, si esas cuentas no pueden ser observables y vigilables por cada uno de nosotros simplemente metiéndose en Google y decir, quiero ver las cuentas de la tentación del pecado, de la corrupción, está clara. Si hay impunidad, porque aquí nadie paga nada, porque aquí nadie responde por nada, la tentación de la corrupción. Yo sé que las instituciones sin valores es como unas instituciones sin alma, y sé que la ley no es todo, porque el que quiere la infringe, y que por lo tanto las instituciones, sean partidos, sean gobiernos, sean tribunales de justicia, tienen que estar inspiradas y que tenemos hacer una regeneración de esos valores. Pero también tenemos que tener unas reglas de juego, unas instituciones que una vez que inspiradas por esos valores no permitan. Muchos delitos se cometen, ¿sabéis por qué? Porque infringir la ley aquí en España es muy barato. O sea, porque la ley del costo y el beneficio es una ley que funciona en todo el mundo. Y si los beneficios que tienes son altos y el coste es muy bajo, infringes. Y si encima no tienes valores, pues más. Por lo tanto, no solamente hay que imbuir de valores, sino hay que hacer unas leyes donde el costo de infringir sea superior a los beneficios que vas a obtener. Pongo un ejemplo, simplemente. El borrador de la ley de transparencia. Sabéis que las cuentas de los partidos están en el Tribunal de Cuentas hace 4 años y no están revisadas, y de luego yo como ciudadano no tengo acceso a ellas hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo, será dentro de 10 años. Estas son las reglas del juego. Pues bien, esta ley de transparencia, que claro, había que cambiarla, pues no ha pasado por pelos. Pero no sé si sabíais que en esta ley de transparencia los partidos no estaban incluidos, cuando en este país el principal poder lo ejercen los partidos. Más con una ley electoral donde el electo no tiene que dar cuenta al ciudadano, porque el ciudadano no la ha votado a él, le ha votado al partido y le tiene que dar cuentas al partido. Pues bien, este tipo de catarsis, desde la ley electoral, la de financiación de los partidos, la de los supremos, la independencia de los poderes, imbuidos de valores, es fundamental. Yo creo que es la principal reforma. Y desde luego, si no aprovechamos esta oportunidad, la de esta gran crisis, que solo en estos momentos cuando se hace, porque ahora se resquebraja todo. Además hay mucha gente descontenta que larga, ¿sabes? Se ha acabado. Y entonces es el momento que sale toda la porquería. Pero es un momento de aprovecharlo para regenerar. Por lo demás, soy optimista. Si somos capaces de hacer todas esas reformas, y además este país está saliendo ya. Este país está ya recuperando confianza. Es verdad que el camino va a ser largo. No van a ser un año, ¿no? Vamos a estar trabajando 2, 3, 4 años. Esta va a ser la década. Yo empecé hablando de la década desde el principio de la crisis. En el 2007 ya hablaba de la década. Y es porque las crisis financieras menos no cuestan. Pero te puede pasar como Japón, que lleva 1 década y media, y por no hacer bien las cosas, y con mucha corrupción, todavía no ha salido. Por lo menos que a partir de 2014 empecemos a salir, veamos ya la luz clarísimamente, y sabiendo que en 1 añito, 2 añitos más empezamos a estar en una situación normal. Pero con una regeneración total, no solamente de la economía y sus sectores y de las aperturas exteriores y competitividad, con una regeneración sobre todo de nosotros mismos y sobre todo
de nuestras instituciones. Muchas gracias, y yo no tengo más que contarles y estoy a su disposición para lo que me quieran decir o preguntar. Muchas gracias.